Hola, hola, mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción me da tenerlos aquí. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante y bienvenidos a la familia. Para los que ya me conocen, qué alegría tenerlos de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema, un tanto peculiar, un tema que estoy segura que a más de una le resonará en el alma. Un tema que, digamos, es un secreto a voces, algo que quizás sentimos, pero no siempre nos atrevemos a verbalizar. Hoy vamos a hablar de enamoramientos platónicos, crushes inconfesables y, sí, infidelidad emocional. Pero esperen, no se asusten. Antes de que salgan corriendo a buscar un abogado de divorcios, déjenme explicarles bien de qué va todo esto. Porque, a ver, ¿quién no ha tenido alguna vez un flechazo por ese actor guapísimo de la tele? ¿O se ha imaginado una vida paralela con ese cantante que te roba el aliento con cada nota? Todas lo hemos hecho. Y hoy vamos a explorar ese terreno pantanoso donde la fantasía se cruza con la realidad, donde el amor platónico coquetea con la infidelidad emocional, y donde, bueno, las cosas se ponen interesantes. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar sin tapujos, con sinceridad y sobre todo, con mucho humor, sobre ese amor que sentimos por Kerem Bürsin, o cualquier otro crush que tengan por ahí, a pesar de tener novio. Y si este tema te interesa, te sientes identificada, o simplemente quieres escuchar mis divagaciones sobre la vida y el amor, no olvides suscribirte al canal. Así no te pierdes ninguno de mis vídeos y me ayudas a seguir creando contenido que te entretenga y te haga pensar. Dale clic a la campanita para que te avise cuando suba vídeo nuevo. Ahora sí, empecemos con este chisme delicioso. A ver, vamos a ponernos serias por un momento, aunque no prometo que dure mucho. ¿Qué es la infidelidad emocional? Porque la infidelidad física, bueno, esa la tenemos clara. Es un beso, un abrazo, algo más, ya saben. Pero la infidelidad emocional es mucho más sutil, es más etérea. Se trata de crear un vínculo emocional profundo con alguien que no es tu pareja, un vínculo que implica compartir intimidades, sentimientos, pensamientos, incluso fantasías, que normalmente reservarías para tu relación principal. Es cuando te sientes más conectada emocionalmente con esa otra persona que con tu propio novio. Y ahí es donde la cosa se pone turbia. Ahora, ¿dónde entra Kerem Bürsin en todo esto? Bueno, Kerem Bürsin es el ejemplo perfecto de ese crush inalcanzable, de ese ideal de hombre que nos hace suspirar. Es guapo, talentoso, carismático, un paquete completo. Y no me digan que no han visto alguna novela suya y se han imaginado protagonizando una escena romántica con él. Venga, admítanlo. Todas lo hemos hecho. Y ahí es donde entra en juego nuestra imaginación, nuestra capacidad de fantasear y de crearnos mundos paralelos donde somos felices con ese hombre ideal. Pero, ¿dónde está la línea entre la fantasía y la infidelidad emocional? Esa es la pregunta del millón. Porque, a ver, no es lo mismo suspirar por Kerem Bürsin que empezar a descuidar a tu novio porque estás constantemente pensando en él. No es lo mismo admirar su talento que compararlo constantemente con tu pareja y encontrarle defectos. La clave está en la intensidad de la conexión emocional que sientes y en cómo esa conexión afecta a tu relación real. Si te encuentras pensando en Kerem Bürsin más que en tu novio, si te sientes más feliz imaginando una vida con él que disfrutando de la compañía de tu pareja, si empiezas a ocultarle cosas a tu novio porque te da vergüenza admitir que estás obsesionada con Kerem Bürsin, ahí, mi amor, tenemos un problema. Ahí es donde la fantasía ha cruzado la línea y se ha convertido en algo más, en una posible infidelidad emocional. Ahora, no quiero que se sientan culpables. Todas tenemos derecho a fantasear, a tener crushes platónicos, a soñar con un amor ideal. El problema no es fantasear, el problema es cuando esa fantasía empieza a interferir en tu realidad, cuando empieza a afectar tu relación, tu bienestar emocional y tu capacidad de ser feliz con lo que tienes. ¿Pero por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos enamoramos de personas que sabemos que son inalcanzables? Hay muchas razones. Quizás estamos insatisfechas con nuestra relación actual. Quizás sentimos que algo nos falta, que necesitamos más emoción, más pasión, más aventura en nuestra vida amorosa. Quizás simplemente estamos aburridas y necesitamos una válvula de escape para nuestra rutina. Sea cual sea la razón, es importante ser honestas con nosotras mismas y preguntarnos qué es lo que realmente estamos buscando. ¿Qué es lo que Kerem Bürsin representa para nosotras? ¿Qué cualidades tiene el que echamos de menos en nuestra pareja? ¿Qué necesidades emocionales no están siendo satisfechas en nuestra relación? Una vez que hayamos identificado estas necesidades, podemos empezar a trabajar en ellas. Podemos hablar con nuestra pareja, comunicarle cómo nos sentimos, pedirle lo que necesitamos. Podemos buscar nuevas formas de conectar con él, de reavivar la chispa, de volver a sentirnos enamoradas.
Y si, después de intentarlo todo, nos damos cuenta de que nuestra relación simplemente no funciona, de que no somos felices, de que necesitamos algo más, bueno, entonces es hora de tomar una decisión difícil. Pero esa decisión debe estar basada en la realidad, no en la fantasía. No podemos dejar a nuestra pareja por Kerem Bürsin por muy guapo que sea. Tenemos que dejarla porque no somos felices, porque no estamos siendo nosotras mismas, porque necesitamos un cambio en nuestra vida. Ahora, vamos a hablar de estrategias para mantener a Kerem Bürsin en su lugar, es decir, en el mundo de la fantasía. Porque, a ver, no vamos a dejar de admirarlo, eso sería imposible. Pero si podemos aprender a manejar nuestros sentimientos, a controlar nuestra obsesión y a evitar que afecte a nuestra relación. Primero, establece límites claros. Define hasta dónde estás dispuesta a llegar con tu fantasía. Decide cuánto tiempo vas a dedicar a pensar en Kerem Bürsin, a ver sus fotos, a seguirlo en redes sociales. No te excedas, no te dejes llevar por la obsesión. Recuerda que es solo una fantasía, no es la realidad. Segundo, enfócate en tu relación real. Dedica tiempo y energía a tu pareja. Salgan juntos, hagan actividades que disfruten, hablen de sus sentimientos, conéctense emocionalmente. Recuerda por qué te enamoraste de él, cuáles son sus cualidades, qué es lo que te hace feliz estar a su lado. Tercero, busca otras fuentes de satisfacción en tu vida. No dependas únicamente de tu relación amorosa para sentirte feliz y realizada. Busca hobbies, pasatiempo con tus amigas, persigue tus sueños, haz cosas que te apasionen. Cuanto más plena sea tu vida, menos necesidad tendrás de buscar satisfacción en una fantasía. Cuarto, practica la gratitud. Agradece lo que tienes, en lugar de enfocarte en lo que te falta. Agradece a tu pareja por su amor, su apoyo, su compañía. Agradece las pequeñas cosas que hacen que tu relación sea especial. Cuanto más agradecida te sientas, más feliz serás con lo que tienes. Quinto, sé honesta contigo misma. Admite tus sentimientos, reconoce tus necesidades, pero no te dejes llevar por la fantasía. Recuerda que Kerem Bürsin es solo una persona, no es un príncipe azul que va a venir a rescatarte. Tú eres la única responsable de tu propia felicidad. Y sexto, no te tomes todo tan en serio. Ríete de ti misma, de tu obsesión, de tu fantasía. Recuerda que es solo un juego que no tiene que afectar a tu vida real. Disfruta de tu crush platónico, pero no dejes que te controle. Ahora, vamos a hablar de cómo comunicarle todo esto a tu pareja. Porque, a ver, no es fácil llegar y decirle, cariño, estoy obsesionada con Kerem Bürsin. Pero si sientes que tu fantasía está afectando a tu relación, es importante ser honesta y comunicarle cómo te sientes. Pero ojo, hay que hacerlo con tacto, con cuidado, para no herir sus sentimientos. No le digas que estás enamorada de Kerem Bürsin, ni que lo prefieres a él. Dile que admiras a Kerem Bürsin, que te parece un hombre atractivo y talentoso, pero que tu amor es para él, que él es la persona más importante en tu vida. Explícale por qué te sientes atraída por Kerem Bürsin, qué cualidades tiene el que te llaman la atención. Dile que necesitas más emoción, más pasión, más aventura en tu vida amorosa, y pregúntale si pueden buscar juntos formas de reavivar la chispa en su relación. Sé sincera sobre tus sentimientos, pero no le eches la culpa a él. No le digas que es aburrido, que no te presta atención,